El Papa León XIV se detuvo frente a las vestiduras papales. Sus ojos se fijaron en la estola roja de los 4 evangelistas, que Francisco había elegido no usar. Por un instante, su mano tembló visiblemente, como suspendida entre 2 mundos. Pero cuando finalmente la tomó entre sus dedos, sus labios se movieron en una oración silenciosa mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla. Señor, que me honre tanto la tradición como la renovación que tu Iglesia necesita. Yo, el guardia Tengler, testigo de este momento sagrado, vi cómo un hombre enfrentaba no solo la elección de una vestimenta, sino la definición del camino que seguiría la Iglesia en los próximos años. La noticia de su elección había viajado rápidamente por Roma. Habemus Papam. La fumata blanca se elevaba sobre el Vaticano, anunciando al mundo que un nuevo papa había sido elegido. Las campanas de San Pedro repicaban con júbilo, llenando de esperanza a la ciudad eterna. Sin embargo, dentro de los muros sagrados del Vaticano, lejos de las cámaras y la multitud, se desarrollaba un ritual íntimo, cargado de simbolismo y de profundas decisiones que marcarían el futuro de la Iglesia. En ese momento histórico, como guardia suizo asignado a la Sala de las Lágrimas, me correspondía el privilegio y la responsabilidad de ser testigo silencioso del proceso en que el cardenal Prevost se transformaría visiblemente en el Papa León XIV. La Sala de las Lágrimas. Este es un espacio peculiar y profundamente cargado de emoción en el Vaticano. No es un lugar que muchos conocen, pero su significado es vital. Es una pequeña estancia, anexa a la Capilla Sistina, con paredes revestidas de un damasco rojo que intensifica la atmósfera de recogimiento. Aquí, desde el siglo XV, los papas recién elegidos han experimentado el peso de la misión que acaban de asumir. Y muchos de ellos no han podido contener las lágrimas ante la magnitud de la responsabilidad que acaban de aceptar. Recuerdo la primera vez que vi la sala. Me sorprendió la sobriedad y la quietud del lugar, tan distinta del bullicio de los pasillos del Vaticano. Un crucifijo antiguo, con la mirada fija, parece observar a cada hombre que cruza esta sala. La atmósfera invita a la reflexión, a la quietud del alma. El silencio aquí tiene una densidad especial. No es un silencio vacío, sino cargado de historia. De todas las oraciones susurradas por aquellos que, a lo largo de los siglos, han cruzado este umbral. Cada uno de ellos ha dejado una huella espiritual, y muchos han llorado en este mismo lugar. Es un sitio donde los papas se enfrentan a sí mismos, a su propia humanidad, a la inmensidad de la misión que deben asumir. Todo estaba preparado con la meticulosidad que caracteriza a los rituales vaticanos. Sobre un perchero de madera oscura, 3 conjuntos completos de vestiduras papales esperaban, pequeño, mediano y grande. Nadie sabía quién sería el elegido ni qué talla necesitaría. Sin embargo, la tradición exigía esa previsión. Los Astres de la Gamarelli, la familia que desde 1798 hectáreas sido la encargada de vestir a los papas, trabajaron con dedicación para asegurarse de que todo estuviera perfecto, desde los zapatos hasta la última tela de la batina. Los zapatos eran sencillos, negros, casi invisibles al ojo. Eran los mismos que Francisco había elegido, rechazando la ostentación por la sencillez. También había un par de mulos rojos, los tradicionales, preferidos por Benedicto XVI. Cada elemento de la vestimenta tenía un peso simbólico. Cada prenda no solo representaba una tradición, sino que también comunicaba una profunda visión sobre el camino del papado. Sin embargo, el momento que se avecinaba no solo se trataría de un simple cambio de vestimenta, sino de un acto profundo de reflexión, de elección consciente del nuevo papa. El cardenal Prevost en la Sala de las Lágrimas. La puerta de la sala se abrió lentamente, crujió con un sonido solemne, y entró el cardenal Prevost, ahora papa electo. A pesar de ser el nuevo líder de la Iglesia, aún vestía la sotana roja cardenalicia. Su rostro reflejaba una mezcla de emoción contenida y una profunda reflexión. Durante unos segundos, sus ojos recorrieron la sala con una mirada serena, como si quisiera absorber cada detalle de ese lugar cargado de historia. Al verme mi puesto junto a la puerta, el papa electo inclinó ligeramente la cabeza en un saludo discreto, un gesto que no fue casual. En ese momento, comprendí algo profundo sobre su carácter. A pesar de ser el elegido, no abandonaba su humildad. Este pequeño gesto reveló que la sencillez, la atención al detalle y el respeto por la humanidad de los demás serían valores que no abandonaría, incluso con la nueva dignidad que estaba por asumir. Tras cerrar la puerta detrás de él, nos encontramos en silencio. El cardenal Prevost, ahora el papa electo, se quedó en medio de la sala. Al principio pensé que estaba agotado,
que los intensos días del cónclave lo habían dejado sin fuerzas, pero pronto me di cuenta de que lo que estaba sucediendo era mucho más profundo. Sus hombros comenzaron a temblar, y fue entonces cuando vi lo que las cámaras nunca captarían. Lágrimas empezaron a recorrer sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza ni de temor, sino de gratitud, de una profunda alegría. Lágrimas de asombro ante el misterio que estaba viviendo, ante la magnitud de lo que se le había encomendado. Gracias, Señor, susurró entre sollozos, por confiar en este humilde servidor, por llamarme a esta misión que me sobrepasa. La transformación ya había comenzado, pero no era solo externa. Aquello que estaba viviendo el Papa León XIV era un proceso mucho más profundo, mucho más significativo que un simple cambio de vestimentas. Lo que estaba ocurriendo en ese momento era una metamorfosis espiritual que tocaba el núcleo mismo de su ser, que trascendía las telas, los colores y las ceremonias. Mientras se encontraba allí, en la sala silenciosa y reverente, era consciente de que no solo estaba cambiando su apariencia, sino su identidad, su propósito, su conexión con la divinidad y su misión en el mundo. El acto de vestirse de papa era, en muchos aspectos, también un acto de despojarse. Cada movimiento, cada gesto, cada acción, era una entrega. No solo de su vida anterior, sino de la carga de lo que significaba ser llamado a un rol tan trascendental. Lo que ocurrió a continuación fue una meditación espontánea sobre su vida, un proceso de reflexión profunda e interna que parecía surgir desde lo más profundo de su alma. Mientras secaba sus lágrimas, que ya no eran solo lágrimas de emoción, sino de gratitud, de asombro ante la magnitud de la misión que estaba por asumir, comenzó a despojarse de la sotana roja, esa que representaba su vida anterior. Esa sotana había sido su vestimenta como cardenal, pero también representaba el camino que había recorrido hasta ese punto, con todas sus experiencias, luchas, victorias y derrotas. Cada botón que desabrochaba era como despojarse de una capa del pasado, una capa que ya no lo definía, una capa que ya no correspondía al hombre que ahora se encontraba ante un nuevo llamado. 27 años como agustiniano, murmuró en voz baja, casi como si estuviera conversando consigo mismo, en un susurro lleno de nostalgia. Ese tiempo representaba una vida dedicada al estudio, al servicio y al sacrificio. 12 años como obispo, 3 como cardenal, y ahora esto. Y esas palabras, dichas casi en un suspiro, reflejaban el peso de su pasado, de todo lo que había sido y de todo lo que había dejado atrás. Pero no eran palabras de arrepentimiento ni de pesar. Más bien, eran palabras de reconocimiento, un reconocimiento de que cada etapa de su vida había sido un paso necesario para llegar a este momento. Cada uno de esos años, cada uno de esos roles, lo habían formado, lo habían preparado para este instante sagrado, para la carga que ahora debía asumir como papa. A medida que se despojaba de la sotana roja, no solo estaba cambiando su apariencia exterior, sino que estaba experimentando una transición profunda, espiritual y psicológica. Cada prenda que quitaba representaba más que un simple cambio de vestuario. Representaba una nueva identidad, una nueva misión, un renacer. La sotana roja había sido una parte de su vida, pero ya no era suficiente para quien se había convertido y para lo que ahora debía hacer. Era un símbolo de su vida anterior, de su humanidad, pero ya no lo representaba plenamente. La nueva identidad que debía asumir era mucho más amplia, más profunda, más divinamente vinculada a la misión que había recibido. Cuando finalmente removió la sotana roja, quedó por un instante en un estado intermedio, como suspendido entre lo que había sido y lo que estaba a punto de ser. Estaba vestido solo con el alba blanca, una prenda que simboliza la pureza, la humildad y la sencillez del servicio papal. Esa alba no solo representaba la pureza del alma, sino también la disposición total a servir, a convertirse en un instrumento de Dios en la tierra. El blanco de la alba reflejaba la luz, la claridad y la limpieza, pero también la vulnerabilidad. Era un color que, a diferencia del rojo intenso de la sotana, no buscaba atraer miradas ni resaltar, sino que reflejaba la humildad, el servicio desinteresado, la verdadera esencia del papado, ser un servidor de los servidores de Dios. Mientras la tela de la alba blanca caía sobre sus hombros, el Papa León XIV se encontraba ante un cambio radical, no solo de vestimenta, sino de ser. Se encontraba en un estado de vulnerabilidad total, tanto espiritual como emocional, pues no solo estaba renunciando a su vida anterior, sino abrazando una nueva forma de ser. La sotana roja ya no era más que un recuerdo de quién había sido antes de este momento trascendental. La alba blanca, sin adornos, sin complejidades, representaba ahora su nueva misión,
ser el Papa, el vicario de Cristo, el líder de la Iglesia, pero sobre todo, un hombre humilde, dispuesto a dar todo de sí para servir a Dios y a la humanidad. Este acto de despojarse y vestirse no fue un simple cambio de ropa, fue un acto de liberación. Liberación de lo que había sido necesario para llegar hasta aquí, pero que ya no lo definiría más. Era un acto de aceptación, de total sumisión a la voluntad divina. Al mirarse, sintió la pureza y la sencillez del servicio papal, pero también la responsabilidad de la nueva carga que debía llevar. La alba blanca no solo lo cubría, sino que lo envolvía en un manto de servicio, de humildad y de fe inquebrantable. Sabía que, a partir de ese momento, su vida no sería solo suya, sino que sería un reflejo de la misión divina que había recibido. Ni cardenal ni papa, reflexionó en voz baja mientras observaba su imagen en el espejo. Estoy entre dos mundos. Un hombre frente a su destino. Era un momento de desnudez espiritual, de vulnerabilidad. No solo era un cambio de vestimenta, era la aceptación interior de la misión que Dios le había encomendado. En ese momento de reflexión, pude escuchar algo profundo, algo que nunca antes había escuchado en un momento tan trascendental, ni lo que era, ni lo que seré. Solo soy un hombre llamado a servir. Antes de ponerse la batina blanca papal, un acto que simbolizaba la culminación de su transformación externa, el Papa electo hizo una pausa solemne. Sin prisa, extrajo con delicadeza una pequeña medalla de su bolsillo. Aquella medalla, que al principio podría haber parecido un simple adorno o un objeto personal, llevaba consigo una profunda carga espiritual. Era una advocación mariana, la imagen de la Virgen María, Madre de la Iglesia, la figura maternal que había acompañado a los papas a lo largo de los siglos en sus momentos más cruciales. Sin dudarlo, el Papa León XIV besó la medalla con una devoción silenciosa pero profunda, como si ese gesto fuera un acto de consagración, un recordatorio de su compromiso con la Iglesia, con la misión que ahora le había sido encomendada. La medalla no era solo un símbolo físico, era mucho más que eso. Para él, era un vínculo tangible con lo divino, una conexión inmediata con la Madre de Cristo, una fuente de consuelo y fortaleza espiritual. La besó con reverencia, pero lo que verdaderamente revelaba ese gesto era su fe inquebrantable en que María, como madre y guía, lo acompañaría en cada paso de su papado. Luego de besar la medalla, la sostuvo en su mano cerrada, apretándola ligeramente, como si quisiera sentir la seguridad de esa conexión profunda y personal. Fue un momento de recogimiento total, como si todo lo que había sucedido hasta ese instante hubiera desaparecido momentáneamente, y el único ser con el que ahora compartía esa transición era la Virgen María, a quien confió su alma y su misión. Con los ojos cerrados, el Papa electo cerró el ciclo de ese momento trascendental con una oración intensa y breve, sus palabras susurradas en un suspiro que parecía provenir del fondo de su ser. Santa María, Madre de la Iglesia, guía mis pasos en este camino que ahora comienzo. Estas palabras, simples pero poderosas, reflejaban una súplica sincera. No era solo una oración de petición, sino una afirmación de su humildad. El Papa electo reconocía que, por mucho que hubiera alcanzado la máxima dignidad dentro de la Iglesia, aún era un hombre ante el misterio divino, y necesitaba la dirección de la Madre de Cristo para caminar en la senda correcta. Sabía que las decisiones que tomaría, las palabras que pronunciara y las acciones que realizara no solo debían ser guiadas por su propia comprensión de la fe, sino por la gracia y la sabiduría de María, que había sido la guía perfecta para tantos otros líderes espirituales antes que él. Esta medalla, tan pequeña y aparentemente sencilla, era más que un simple objeto de devoción. Era un recordatorio personal de su fe, de la humildad con la que afrontaba el peso de su nueva misión. En ese pequeño objeto, el Papa encontraba un refugio espiritual, un espacio donde podía detenerse y recordar que, aunque tenía el poder de un líder mundial, su verdadera fuerza provenía de su relación con lo divino. Al igual que tantos papas antes que él, la medalla mariana se convirtió en su ancla espiritual, el punto de referencia que lo sostenía en medio de la inmensidad de su responsabilidad. Durante toda la ceremonia, la medalla permaneció cerca de su corazón, protegida en su bolsillo, como una promesa constante de que nunca perdería su conexión con lo sagrado, incluso cuando las presiones del papado pudieran parecer abrumadoras. Era el símbolo de su fe personal, el recordatorio de que su misión no solo se trataba de liderar a la Iglesia, sino de servirla con humildad y devoción. En medio de la enorme carga que representaba el papado, esa pequeña medalla mariana era un refugio que lo anclaba a la tradición y a la devoción más pura.
No era un amuleto vacío ni un objeto decorativo, sino un instrumento de consagración personal, algo que lo ayudaba a mantener su perspectiva centrada en lo verdaderamente importante. En cada momento de duda, en cada desafío, la medalla sería un recordatorio de que él no caminaba solo, sino que estaba guiado por la Madre de la Iglesia. Al sostenerla cerca de su pecho, sintió una paz profunda, como si la medalla, con su presencia discreta, lo ayudara a afrontar lo que venía con serenidad. En el inmenso llamado que acababa de aceptar, esta pequeña medalla se convertía en un signo visible de lo invisible, la intervención divina, la protección y la guía que, a lo largo de la historia, había sido ofrecida a todos los papas, a todos los fieles que habían puesto su confianza en Dios. Era un recordatorio constante de que la misión del Papa no se basa únicamente en su fuerza personal, sino en su capacidad para rendirse a la voluntad de Dios y dejarse guiar por una fe más grande que él mismo. Así, la medalla mariana se convirtió en un símbolo de la misión interior que el Papa León XIV debía vivir y transmitir. A medida que avanzaba en el proceso de ponerse las vestiduras papales, sabía que llevaba más que símbolos sobre su cuerpo. Llevaba la historia de la fe, la tradición de la Iglesia y la certeza de que, aunque el camino sería arduo, no estaría solo en su jornada. La medalla mariana no solo era un recordatorio de su devoción a la Virgen, sino una fuente constante de fortaleza y sabiduría, algo que lo acompañaría durante su papado, ayudándole a mantener la humildad, la fe y la cercanía con el pueblo de Dios. El momento culminante de la vestimenta llegó con la elección de la estola, ese pequeño pero significativo símbolo que sería la última pieza de su atuendo papal. Ante él, se presentaron dos opciones, una estola sencilla, como la que había utilizado Francisco en su primer acto simbólico al asumir el papado, y otra mucho más tradicional, la estola de los 4 evangelistas, un símbolo profundamente arraigado en la historia de la Iglesia, que había sido utilizada por papas como Benedicto XVI y Juan Pablo II. Cada opción representaba algo diferente, no solo en términos estéticos, sino también en lo que respecta a la visión del papado y la dirección que éste debía tomar. Francisco, en su primer gesto simbólico al asumir el papado, había elegido no usar estola, buscando deliberadamente la sencillez y la cercanía con el pueblo. Aquella decisión, que fue un acto de humildad profunda, representó su voluntad de evitar cualquier apariencia de distancia o rigidez, acercándose al pueblo de Dios de una manera más directa, sin las formalidades que a veces pueden separar a los líderes de su gente. Era un símbolo de transparencia, de un papado sin adornos innecesarios, que mostraba al Papa como un hombre entre los hombres, caminando al lado de sus fieles, no por encima de ellos. El Papa electo, sin embargo, no tomó esta decisión a la ligera. Sabía que su elección no solo tendría un impacto visible, sino que también enviaría un mensaje profundo sobre la forma en que abordaría su pontificado. Se detuvo a meditar profundamente sobre qué estola elegir, sopesando las implicaciones de cada opción. La estola sencilla era la opción que ya había sido elegida por Francisco, un signo de simplicidad evangélica que buscaba despojarse de todo lo que pudiera parecer ostentoso. Por otro lado, la estola de los 4 evangelistas, más tradicional, representaba no solo la rica historia y la continuidad de la tradición de la Iglesia, sino también la autoridad que venía con siglos de sabiduría y fe inquebrantable. La decisión no era fácil. El Papa León XIV, con una mirada pensativa, se sumió en una profunda reflexión. La cuestión no es elegir entre simplicidad y tradición, pensó en voz alta, mientras sus dedos acariciaban las telas de ambas estolas. Es encontrar cómo pueden complementarse, como las dos alas de un ave para volar. Estas palabras no eran solo una observación superficial, sino una comprensión teológica profunda, que reflejaba su visión sobre la relación entre estos dos aspectos aparentemente opuestos. La simplicidad, como la que Francisco había adoptado, era una expresión de humildad, de cercanía con los demás. Pero la tradición, representada por la estola de los 4 evangelistas, no debía ser vista como un obstáculo a la simplicidad, sino como una base sobre la cual esa sencillez podía arraigarse. La tradición no tenía que ser algo que impidiera la cercanía, sino algo que la sustentara, algo que diera profundidad y contexto a los actos simples y humildes. El Papa electo entendió que, en realidad, estos dos aspectos no eran enemigos, sino aliados esenciales para la misión de la Iglesia. La reflexión del Papa León XIV trascendió la simple cuestión estética de la vestimenta. Sabía que la elección de la estola no era solo una decisión sobre cómo debía verse, sino también sobre qué tipo de papado deseaba encarnar. La simplicidad sin tradición se convierte en formalismo vacío,
murmuró para sí mismo mientras miraba las dos opciones con un entendimiento claro. Y la tradición sin simplicidad puede perder su profundidad. Estas palabras reflejaban su visión sobre cómo el papado debía reflejar ambos aspectos, una profunda raíz en la tradición de la Iglesia, pero sin perder la capacidad de ser accesible y auténtico, de ser un pastor cercano al pueblo. La tradición no debería convertirse en un obstáculo o en una carga, sino en un cimiento firme sobre el que se podría edificar un papado que abrazara las realidades del mundo contemporáneo sin perder el alma de la Iglesia. Finalmente, tras meditar sobre todo esto, el Papa León XIV optó por la estola tradicional de los 4 evangelistas, un gesto que para muchos podría haber parecido un regreso a las formas más convencionales del papado, pero que, para él, representaba algo mucho más profundo. No es un rechazo a la simplicidad, dijo en voz baja, mientras se colocaba la estola con una reverencia personal y cuidadosa. Es un reconocimiento de que la tradición y la simplicidad no son enemigas. La simplicidad sin tradición se convierte en formalismo vacío, y la tradición sin simplicidad puede perder su profundidad. Con estas palabras, no solo había tomado una decisión sobre qué vestir, sino que había afirmado una verdad teológica y pastoral que guiaría su pontificado. Las decisiones que tomaría no serían extremas, ni rígidas, ni un simple eco de lo que había sido hecho antes. En su visión, el papado era un proceso continuo de diálogo entre el pasado y el presente, entre la tradición viviente de la Iglesia y las necesidades actuales de los fieles. Era un intento de encontrar el equilibrio perfecto entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo estable y lo cambiante, tal como un ave necesita de ambas alas para volar. El Papa León XIV, ahora completamente vestido con las sagradas vestiduras papales, dio un paso hacia el espejo. Era un reflejo que había esperado toda su vida, aunque, de alguna manera, no pudo evitar sentir que la persona frente a él no era del todo ajena, ni completamente conocida. Con la mirada fija en su imagen reflejada, contempló cada elemento de su nueva identidad: la batina blanca, la estola roja, el crucifijo sobre su pecho, las huellas de la tradición que ahora llevaba sobre sus hombros. Era la primera vez que se veía a sí mismo como papa, no como el cardenal prevoz que había sido durante tantos años, sino como el líder de la Iglesia, el vicario de Cristo en la tierra, alguien que debía guiar a millones de almas en su camino espiritual. Un hombre que ahora representaba algo mucho más grande que su propia existencia, que llevaba sobre sí una carga que trascendía sus deseos, sus temores y su humanidad. El hombre es el mismo, pero el símbolo ha cambiado completamente, murmuró, mientras su mirada recorría el reflejo de su figura. Sus palabras, aunque simples, reflejaban una verdad profunda y compleja, una verdad que no solo tocaba el hecho de que su atuendo había cambiado, sino que señalaba algo mucho más profundo. Aunque el Papa León XIV había cambiado exteriormente, su misión interior seguía siendo la misma. Ese hombre, que en su interior seguía siendo el mismo, ahora tenía un papel que desempeñar, un papel que no solo lo definía como individuo, sino como un ser elegido para representar la figura de Cristo en la tierra. Cada uno de los elementos de su vestimenta, desde la batina hasta el crucifijo, representaba un significado espiritual profundo que ahora debía llevar con toda la seriedad y humildad que el cargo exigía. Aquel reflejo que tenía frente a él no era solo la imagen de un hombre, sino un signo visible de algo mucho más grande que él mismo. El Papa no se veía a sí mismo como el centro de atención, sino como el servidor, el puente entre el cielo y la tierra, entre Dios y la humanidad. La nueva identidad que se le imponía no era una identidad personal, sino un símbolo de la misión divina que había sido confiado a él. Cada vez que sus ojos recorrían el reflejo de su figura, veía más que su rostro. Veía la responsabilidad, la esperanza, el sufrimiento de la humanidad, la fe de millones de creyentes que lo mirarían en busca de guía. Esa figura en el espejo no era solo un hombre de carne y hueso, sino un portador de la palabra divina, una representación de la voluntad de Dios para guiar a su pueblo. Al mirarse, no solo observaba su exterior, sino que se adentraba en su interior, reflexionando sobre el peso de su llamado. Sabía que este papel no era solo un honor, sino una profunda responsabilidad. Al convertirse en papa, no solo aceptaba un nuevo rol, sino que asumía un vínculo profundo e irrompible con la Iglesia, con la tradición y con la historia de la humanidad. Sus ojos, al observarse, parecían contemplar la historia misma, los siglos de papados que lo precedían, las lecciones y sacrificios de aquellos que habían ocupado su puesto antes que él. Sabía que su misión era trascender la simple autoridad terrenal.
La nueva identidad que ahora debía llevar no solo definía su papel en la jerarquía eclesiástica, sino que representaba la conexión con lo divino, la transmisión de la voluntad de Dios a través de su vida y su servicio. Este cambio no es solo un cambio de vestiduras, pensó para sí mismo, es un cambio en el ser mismo, en la esencia de lo que soy y lo que estoy llamado a ser. Este símbolo que llevo sobre mí no es mío, sino de la Iglesia y de la humanidad que confía en mí. El cambio exterior en su persona solo era el reflejo de un cambio mucho más profundo en su corazón. Con esta nueva identidad, asumía un destino que lo conectaba no solo con la Iglesia en su presente, sino con una tradición viva que abarcaba siglos de historia, de decisiones, de gestos, de sacrificios y de fe. El Papa León XIV, al mirarse una vez más en el espejo, comprendió que el acto de ponerse esas vestiduras no era solo un rito, sino una consagración a algo que lo superaba. Su vida, sus decisiones y su alma ahora serían la representación de Cristo en la tierra, un servidor del pueblo de Dios. Con cada prenda que llevaba, no solo se vestía de blanco y rojo, sino de historia, de humildad y de servicio eterno. Cada hilo de la batina, cada pliegue de la estola, cada lazo de la cruz sobre su pecho era un recordatorio constante de la misión que ahora debía cumplir, de la verdad que debía enseñar, de la fe que debía guiar. Y, al final, lo comprendió. A pesar de su humanidad, de sus debilidades, de las dudas que en algún momento pudo haber tenido, había sido llamado para una tarea mucho mayor que cualquier individuo. El Papa León XIV no solo era el hombre frente a él en el espejo, era el hombre llamado a ser el símbolo de algo eterno, algo divino. Cada paso que diera a partir de ese momento, cada palabra que pronunciara, sería un testimonio visible de la misión divina que le había sido confiada. En ese reflejo, vio no solo el hombre que era, sino el hombre que debía llegar a ser, para la Iglesia y para la humanidad. Y así, el Papa León XIV dio el siguiente paso en su misión. No era solo un cambio de vestiduras, no era simplemente un acto de vestirse con las ropas que lo identificaban como Papa. Era algo mucho más grande, mucho más profundo. No soy yo quien lleva estas vestiduras, sino ellas las que me sostienen a mí. Esta reflexión, dicha en voz baja pero con una profundidad abismal, reflejaba la magnitud del momento. La Iglesia, esa vasta institución que llevaba siglos guiando a miles de millones de almas, lo esperaba. Pero no lo esperaba como el hombre que se coloca una capa de autoridad, sino como el servidor que, al vestir esa capa, se entrega a la voluntad divina y al servicio de toda la humanidad. Con su mirada llena de humildad, el Papa León XIV comprendió que este acto de ponerse las vestiduras papales no era un gesto de vanidad ni de ostentación. Era un recordatorio de lo que significaba ser el vicario de Cristo, el servidor de todos los servidores de Dios. La fuerza no radicaba en el simbolismo de las vestiduras, sino en el compromiso que ellas representaban. Él no era un hombre de poder que ahora ascendía a un trono celestial, sino un humilde siervo que, con ese manto, aceptaba la responsabilidad de guiar, de sanar, de acompañar y de liderar con ternura y compasión a la Iglesia en su caminar por el mundo. La Iglesia lo esperaba, pensé para mis adentros. No solo lo esperaba como un líder, sino como una luz que ilumina el camino. La Iglesia lo veía no solo por lo que representaba en su exterior, sino por la visión profunda y la espiritualidad que irradia en cada acción, en cada palabra, en cada gesto. Estaba listo para liderar, sí, pero no como un rey o un emperador, sino como el pastor que guía con el corazón de un hombre que se sabe pequeño ante la inmensidad del servicio que debe ofrecer. Un hombre que no busca imponer, sino servir con amor. Los símbolos públicos son importantes, reflexionó, mientras observaba las vestiduras con una mirada serena. Pero lo que realmente importa es lo que viene después. Y ahí, en esas palabras, descansaba la verdadera esencia de su misión. Los símbolos, las vestiduras, la silla papal, la procesión solemne, todo eso tiene su valor, pero es solo el comienzo. Lo que realmente importa, lo que perdura en el alma del pueblo y de la Iglesia, son las huellas que dejamos en el camino. Las huellas que quedan en los corazones de los fieles que seguimos, que guiamos, que acompañamos en su caminar por la vida. El servicio, las huellas que dejamos en el camino de la Iglesia y en los corazones de los fieles, dijo en voz baja, casi como un susurro, como si estuviera compartiendo un secreto con el universo. Y esas palabras fueron las que definieron la verdadera vocación del Papa León XIV. No se trataba solo de liderar en los altares o en los púlpitos. Se trataba de un servicio diario, silencioso, entregado, que transformaba vidas. Era la capacidad de escuchar,
de ver las necesidades de las personas más humildes, de tomar en cuenta el sufrimiento y las luchas diarias de aquellos que, de alguna manera, también habían sido llamados a la Iglesia. Lo que realmente importaba, lo que permanecería, no era la pompa de su cargo, ni la reverencia que recibiría del mundo, sino el impacto real que tendría en los corazones de aquellos que lo seguían. Y esa fue la verdadera esencia de su misión, guiar a la Iglesia con humildad, con paciencia, con sabiduría, pero sobre todo, con una fe inquebrantable que no buscaba ser reconocida ni elogiada, sino que se manifestaba en cada acción, en cada palabra, en cada gesto cotidiano. Mientras se preparaba para dar el siguiente paso hacia el mundo, hacia aquellos que lo esperaban, una certeza se instaló en su corazón. Las vestiduras representaban la carga y la misión, pero el verdadero propósito era vivir esa misión de manera fiel y profunda. Y mientras sus pasos resonaban en la sala de las lágrimas, su corazón estaba listo para seguir la senda de servicio que se le había encomendado, dejando atrás una estela de amor, sabiduría y cercanía que perduraría mucho más allá de la imagen pública que proyectaba.